A ver. Esta noche contamos con la suerte de tener con nosotros al director de la Semana Internacional de Música de Medina del Campo. Él es Emiliano Allende. Emiliano, buenas noches. Buenas noches, Ha hecho un esfuerzo porque has estado viajando hace poco tiempo, te hemos visto en San Sebastián, ahora Medina, luego el fin de semana te marchas a la Sevinci, a Valladolid. No, es un no parar. Y los conciertos de Valladolid, que hay que ir casi todas las semanas también. Y mi rehabilitación, que también voy a Valladolid. O sea que estoy más tiempo en la carretera que aquí. ¿De dónde sacas tiempo, Emiliano, para, aparte de todo lo que te encanta, que te gusta, que es este mundo, después organizar la Semana, en este caso, Internacional de Música de Medina? ¿De dónde sacas el tiempo? A ver. No, el tiempo no lo sé, o sea, yo sé que me toca hacerlo como estoy en todo el año quiero decir, en contacto con la gente de la música, los grupos, lo que voy viendo, pues elegir me resulta fácil. Lo que es difícil es que coincidan todos en las fechas en la misma semana. Eso es complicado, eso es lo más complicado. Pero bueno, este año finalmente ya tenemos aquí 7 conciertos que creo que están muy bien, que tienen un nivel extraordinario. Tenemos un pianista entre los mejores del mundo otra vez. La Orquesta Barroca de Sevilla es magnífica, de lo mejor dentro de lo que es el estilo barroco, en fin. Ahora iremos viendo, pero vamos, muy bien. Son 32 ediciones, 32 años. Hay que quitar los años, 1 o 2 de pandemia, que me parece que no hubo, ¿no? No, ha habido todos los años. También, incluso con pandemia también. El año de la pandemia vino Javier Periales, el gran pianista, a tocar y tuvo que comer en mi casa, le dimos de comer en casa, porque estaba todo cerrado. Recuerdo yo esa anécdota y él también la recuerda con mucho cariño. Comimos acá porque tuvimos que comer en casa. O sea que no, ningún año ha fallado Ningún año ha fallado, no. Y así que es verdad que con el cine yo recuerdo que estamos en plena semana y se cortó de golpe. Bueno, pero luego después se terminó en el verano. Sí, es verdad, pero lo que ya fue... no ha habido ningún año que haya fallado. Pues, ¿qué recuerdos tienes de estos 32 años, de los inicios? Vamos a marcharnos hace 32 años. ¿Cómo nació todo esto? Porque esto me imagino que... Esto nació porque había, no sé, algo cultural, un proyecto que se llamó 5 Villas, me parece, o algo así, y dentro de eso propusimos hacer pues un par de conciertos de música o 3. Ahí empezó. Y luego el año siguiente pues lo dijimos ya, segunda semana de música. El primer año no ponía primera, ponía... Pero el segundo año ya, segunda semana de música. Y luego, a partir de ahí, pues ha sido ya empezar a conocer gente, empezar a hacer contactos. Muy grande cuando se inauguró el auditorio, porque claro, hay que tener en cuenta que la Semana de Música ha pasado también por los mismos sitios por donde ha pasado la de cine. Es decir, se cerró Lope de Vega, tuvimos que hacerla en el Olimpia. Se cerraba el Olimpia ya y tuve que llamar al alcalde porque estaban las butacas sin poner del auditorio y no tenían intención de ponerla, porque había digamos, una de esas pugnas que suele pasar siempre en los políticos y no ponían las butacas. Y le dije al alcalde, pero hombre, por Dios, y ya hicieron, bueno, total que les convencimos y pusieron las butacas. Esas butacas que han durado muchísimos años y que finalmente podemos decir que se han quitado, se han puesto otras que son mucho mejores, con un color que da realce al auditorio, es decir, que parece un auditorio nuevo, la verdad. O a mí por lo menos me lo parece, no sé. Yo recuerdo, Emiliano, ese primer año que fue en el auditorio y a mí me encantó el sonido. Yo estaba viendo precisamente que fue la orquesta de Castilla y León la que inauguró la semana. Y a mí el sonido me parecía espectacular. Yo digo, se ha conseguido un sonido... Es que el sonido era pero después creo que lo habéis ido mejorando, me parece, ¿no? No sé, poco. Es posible. A algunos les parecía demasiado reverberante. Y quizás eso no es bueno. Pero depende de quién. Bueno, el que lo hizo fue un arquitecto que su padre es compositor. Bueno, era compositor porque ha muerto recientemente, Antón García Abril. ¿Sí? De COVID, el hombre murió. Pero quiero decir que tenía buen asesor para saber cómo lo tenía que hacer. Pero lo cierto es que no había mucho dinero y los materiales que se emplearon pues tampoco fueron los mejores. Pero bueno, lo cierto es que
el auditorio está ahí, se inauguró solemnemente, me acuerdo perfectamente que fue Tomás Villanueva, que en paz descanse, quien tiró de la cinta con el alcalde y en fin. Pues desde entonces la orquesta no ha fallado ni un año, que eso es una cosa difícil porque a la orquesta la reclaman en muchos sitios en la comunidad y sin embargo pues con nosotros no falla nunca, la verdad. Además que este año va a coincidir como cuando se inauguró el auditorio, que va a inaugurar también sí, este año coincide, la semana, ¿verdad? Que es la inauguración. Esto depende del día que tenga libre la orquesta. Este año nos dijo que era el sábado día 4 y entonces nosotros pues ya rodeamos esa fecha o bien antes o bien después. En este caso tenía que ser después porque el día 4 era demasiado pronto, si no nos metíamos en octubre. Así que decidimos arrancar el día 4. Y por otra parte el día 5 estaba contratado ya el concierto infantil, con lo cual ya el 4 y el 5 ya lo teníamos. Y ya seguimos con el día 6, 7, 8, 9 y 10, hasta que hemos conformado todos los conciertos. Pues vamos a repasar lo que es la programación, que a mí me parece que este año es extraordinaria, a pesar de que yo sé que siempre se está quejando Emiliano sí, por el tema económico, porque de ahí... Bueno, no tengo más remedio claro, que quejarme, porque el presupuesto no sube, pero todo ha subido en la vida, todo. Y los cachés de los músicos suben, los alojamientos suben, los desplazamientos suben, todo sube. Y por ejemplo la orquesta que viene el último día viene de Sevilla, entonces bueno. Tienes que hacer un poco encajes de bolillos mejor, ahí, sí, mejor no dar, Emiliano, para mejor no poder... dar, sí, no dar demasiadas, no sé, demasiados comentarios porque esto es lo que es y tenemos que asumirlo así. Pues nos vamos al día 4. Comenzamos por la Orquesta Sinfónica, que me estabas hablando. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León este año viene con un concierto nuevo, podemos decir, porque junta por primera vez a 3 mujeres. Va a ser una directora la que dirige. La solista es una chica también, y la compositora de la obra que va a estrenar, Anna Klein, también es una mujer, o sea que... Y además la solista es solista de saxofón, que es un instrumento que nunca ha sido solista en una orquesta sinfónica. Sí que hay compositores que entre los metales y la madera meten el saxofón. Hay algunas obras muy conocidas en las que el saxofón tiene su momento también, por ejemplo como en el bolero de Ravel, por ejemplo. Pero este año el saxofón es el instrumento solista de una obra que ya digo que es estreno en España. La saxofonista es Jess Gillam y la directora es Elena Swart. Ya me han dicho que es una buena directora. Yo no la he visto dirigir nunca, pero me fío de las personas que tengo en la orquesta, en este caso de Jesús Herrera, que es un gerente maravilloso, nuevo, que ha venido hace 2 años y que ha revitalizado la orquesta de tal manera que puedo decir, sin temor a ninguna exageración, que la orquesta está ahora mismo en el punto más álgido desde cuando empezó, de verdad. Yo le he visto a la orquesta muchísimos años, desde que vino a Medina ese primer año, y yo no recuerdo nunca una directora, Emiliano. Es la primera vez que dirige la orquesta aquí en Medina, ¿eh? Creo que es la primera vez, sí. ¿Verdad? ¿Sí? Nunca Mira, bueno, pero dirigen igual de bien que los directores. Al principio, yo cuando vi al principio la primera, pues parecía que era algo distinto, ¿no? Bueno, probablemente tengan algo distinto porque, qué sé yo, una sensibilidad distinta o una manera distinta de conducir. Pero una vez que has visto a unas cuantas, ya te das cuenta que es igual, no distingues si es una mujer o un hombre. Y eso yo creo que es lo importante, ¿no? Que todo el mundo esté completamente de acuerdo en dar paso a la mujer, y en este caso ha coincidido que son 3 las protagonistas. Bueno, luego tocarán también una de las sinfonías de Dvořák, que es una de las más bonitas, pero vamos, yo estoy deseando escuchar la obra de Jess Gillam, a ver qué nos propone en un instrumento, por otra parte, tan popular como el saxofón. Y aquí en Medina, con la banda y con todo el saxofón, es un instrumento importantísimo, vamos.
instrumento clave en una banda de música. Y tiene un sonido a mí que me gusta mucho, el saxofón. Claro. Nos vamos al domingo día 5, que tenemos ahí ese día, Emiliano. Bueno, ese día tenemos un programa que se llama Capitán Corchea, que en realidad dirige José Luis Gutiérrez, que curiosamente es un saxofonista también. Ha venido a Medina, creo que en la Semana de Jazz, ha actuado más de una vez, y esta vez ha preparado un programa pues infantil, para que desde los más pequeños pues puedan disfrutar. Y bueno, hay varios componentes, entre ellos está un medinense, Fernando Su, que toca con ellos también. Seguro que está muy bien. Lo que es importante, yo creo, es que los más pequeños, los niños, empiecen ya a meterse dentro de este mundillo de la música, para coger el gusto, para tomar el gusto. Lo entienden muy bien. Y los padres, que algunos padres es la primera vez que van a un concierto también. O sea, que gracias a que acompañen al hijo, luego ya van los dos y al final los dos se acaban enganchados. Nunca es tarde. Vamos al lunes día 6. ¿Qué tenemos ese día, Emiliano? El día 6 nos visita Camerata Lírica, con la que hemos hecho una especie de acuerdo desde hace unos años, porque es una compañía española que con unas condiciones asequibles se ha prestado a hacer ópera para Medina, lo cual es un reto todos los años, y ya íbamos por 4 años, pero este año les he dicho que por qué no hacíamos una zarzuela completa en vez de una ópera. Y entonces, claro, han hecho una zarzuela, una de las más conocidas, La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal, que cuando el público empiece a oírla se dará cuenta que es muy conocida, porque lo que suele ocurrir es que las romanzas son muy famosas, pero se suele escuchar siempre aparte de la zarzuela. Y aquí hay un par de ellas, un par de romanzas, la famosa de No puede ser, que la conoce todo el mundo, de manera que vamos a escuchar una zarzuela completa a Camerata Lírica, y creo que van a tener un éxito. Y de paso también reivindicamos que la zarzuela pues no es un arte menor, como se ha venido diciendo durante siglo y medio, ¿no? A la zarzuela se le ha considerado, unos lo llaman el género chico y otros un género menor. Y es verdad que en algunos casos las orquestaciones son pobres, y bueno, en esa época se estaban haciendo en Europa unas óperas extraordinarias, es verdad, pero sin embargo hay otras zarzuelas que están muy bien construidas. Todo depende del compositor. En este caso Pablo Sorozábal es un compositor que tiene todas las virtudes. Yo recuerdo, ahora que me dices, haberle visto a él en Valladolid saludando una zarzuela, seguramente sería esta, en el Teatro Carrión. Le vi abajo, al lado del piano ese que había, que salió a saludar, muy mayor ya, no sé qué año sería, pero bueno, ha fallecido ya hace tiempo, así que ¿cuántos años tendría yo? No sé, yo era joven cuando vi a Pablo Sorozábal. Eso es lo que pasa, que yo ahora empiezo a ver compositores y digo, bueno, si es que a varios de estos compositores yo estaba hablando con ellos personalmente, claro, eso significa que yo soy muy mayor ya. Hay género, estamos hablando, el primer día la orquesta sinfónica, el segundo dirigido a los pequeños, el tercer día a la zarzuela. ¿Son diferentes públicos los que asisten a estas obras o suelen ser los mismos? El del domingo sí, el del domingo a la infantil puede ser un público distinto, pero los demás no, porque entre los abonos y demás asiduos es un público similar. Pero ocurre en todos los sitios. Valladolid, la temporada de conciertos, que hay un lleno absoluto también, es un éxito. Pues nos conocemos muchas de las personas, pero claro, en Valladolid el auditorio tiene 1.500 o 1.700, cerca de 2.000 localidades, claro. Aquí tenemos un máximo de 500, y si llegamos a 300, pues estamos ya, que tenemos 20.000 habitantes, y Valladolid tiene cerca de 500.000, o sea que estamos satisfechos. Y los músicos también, lo digo siempre, los músicos se sienten muy contentos de cómo escucha la gente en Medina, es increíble. Me acuerdo los primeros años que yo estaba casi como el maestro, mandando callar. Recuerdo a una persona también amiga nuestra, que en paz descanse,
que se reía, decía, dice, Emiliano, es que no para tal estilo. Claro, yo lo hacía instintivamente. Me acuerdo un año que se le rompió la silla a uno de los que tocaba y el Marshall siguió tocando en cuclillas. Y entonces yo subí, entré dentro, cogí la silla, se la coloqué y se sentó y siguieron tocando sin parar. Son anécdotas. Anécdotas que eso para escribir un poco... Esto es de Lope de Vega, o sea que esto se le hace cerca de 30 años. Eso al principio, esos inicios. Bueno, Martes, pues día 7. Sí. ¿Qué tenemos el martes día 7? Martes hacemos un homenaje que yo creo que es, podemos decir que es muy merecido. Es un homenaje a Victoria de los Ángeles. Victoria de los Ángeles fue la soprano, una soprano maravillosa, que abrió prácticamente el camino a las demás cantantes de este país y sobre todo el camino internacional. Y seguramente hay muchas personas que no lo saben, pero Victoria de los Ángeles dio clases de perfeccionamiento a María Callas. O sea, María Callas se desplazó a Barcelona para asistir a clases de Victoria de los Ángeles. Con esto quiero decir que estaba considerada como una referente. Y aunque tuvo una vida muy azarosa, con muertes prematuras dentro de su familia, pero ella vivió lo suficiente como para, me parece que 80 y tantos años, como para dejarnos por muchas canciones. Y en este caso, pues la soprano Nuria Rial ha seleccionado un grupo de canciones que, según ella dice, eran las canciones preferidas de Victoria de los Ángeles. De pianista vuelve Rubén Fernández Aguirre, que ya vino el año pasado cuando hicimos el Winterreise de Schubert. Hacía muchísimos años que no venía. Incluso me llamó y me llegó a decir que se me había olvidado de él, cuando resulta que es un pianista maravilloso, considerado el mejor pianista de acompañamiento que hay en España, de manera que... Y coincide además este aniversario prácticamente con las mismas fechas del nacimiento, porque creo que Victoria de los Ángeles nació el 4, el 5 o el 6 de noviembre de 1923 y le vamos a hacer el homenaje justo en los días que se cumple el aniversario. El aniversario. Esto para que ustedes vean el nivel que tiene la Semana de Medina del Campo, que un pianista con el prestigio que tiene Rubén Fernández Aguirre, pues le apetece venir a Medina. Eso es él que me llamó. Por eso digo que si le apetece venir a Medina, que se pone en contacto contigo para venir. O sea, yo eso para el nivel que tiene Medina de... No, pero yo le teníamos desde hace mucho tiempo, yo le había propuesto la idea de hacer ese ciclo de Schubert tan maravilloso, el viaje de invierno, y no lo habíamos hecho, pero es que yo quería hacerlo, pero con imágenes en directo, con unas pantallas grandes en el que se veían unas imágenes en directo que no quitaban la atención de los cantantes, estaban en segunda fila. Eso fue difícil de montar, porque eran muchas canciones y hasta que elegimos las que venían mejor, pero finalmente lo pudimos hacer y salió todo muy bien encajado. Y entonces este año, bueno, ya lo dijo el año pasado, el año que viene probablemente tengamos un homenaje a Victoria de los Ángeles. Digo, bueno, ya te llamaré, y le he llamado, claro. Nos vamos al miércoles día 8 de noviembre. ¿Qué tenemos ese día, Emiliano? Pues ese día tenemos el clásico concierto para piano, los recitales de piano, que es el instrumento rey. Es como el rey de la selva, es como el rey león, el piano, ¿sabes? Tiene todos los registros y es el instrumento en que los mejores músicos pues han dejado sus mejores obras y la mayoría han compuesto las mejores obras también al piano. El piano tiene toda la tesitura, desde los graves hasta los agudos, y la gente puede hacerse una idea cuando compone de cómo quiere que suene su obra. Este año hemos estado ya desde hace años, me he propuesto traer a los mejores pianistas del mundo, y claro, eso es muy difícil, es casi imposible. Pero yo lo intento todos los años. Este año hemos tenido la ocasión de traer a un pianista de Islandia que está en estos momentos, tanto en los conciertos como en las redes sociales, en todos los sitios.
está arrasando. Se llama Vikingur Olafsen. Le llamamos, ¿cómo se llamaba la serie infantil esa de Vicky el Vikingo? Le llamábamos nosotros. Bueno, no ha podido venir, finalmente, porque solo tenía un día libre, y ese día, era el día que iba a tomar vuelo ya, porque terminaba la gira en España. Yo a la persona de contacto, que es a Paco Lorenzo, que es el director del CNDM, nada menos, le he rogado que por favor viniera Vikingur, porque además hacía una obra que hace muchos años que estoy detrás de ella, que son las variaciones Goldberg de Bach, una obra dificilísima de saber de memoria, y que además se la he oído, pues la he oído en el disco, pero finalmente le llamó y le dijo que no podía, que no podía. Después nos fuimos a por Arkady Volodos. Arkady Volodos es un pianista que es de los mejores del mundo. Pones un ciclo de 7, 8, 10 pianistas de los mejores y siempre está Arkady Volodos. Además, Arkady Volodos vive cerca de Madrid, porque se ha sentado en España, cosa que no es el único pianista, porque el mejor pianista del mundo, Grigori Sokolov, un ruso, vive en España también. Algo tiene que tener España que atrae a los pianistas y a más músicos. Bueno, finalmente tampoco se pudo dar, porque la fecha que tenía se iba fuera de la semana. Entonces le dijimos que no. Y entonces me decidí por Josu de Solaun, que es un pianista español que está a la altura de todos estos, porque este año después he comprado el último número de Scherzo, y en el ciclo de grandes intérpretes, que están los mejores del mundo, está Josu de Solaun, con lo cual hemos acertado plenamente. Yo no lo he oído en directo nunca todavía, he oído solo fragmentos en internet, pero sé que es un pianista extraordinario, y además vamos a tener la suerte de que va a hacer el mismo programa con el que se va a presentar en Madrid al ciclo de Scherzo, porque justamente lo va a hacer aquí 3 o 4 días después. O sea que un concierto de auténtico lujo. Sí, un lujo para Medina contar con un pianista de esas características. Y nos vamos al jueves de 9. Y aquí, ojo, porque hay una novedad que nunca se ha dado en la semana de sí, música. Se ha dado, sí, se ha dado. Sí. Este mismo grupo vino hace unos años, el grupo Alterum Cor. Lo que pasa es que vino en lo que llamamos el pórtico a la semana. Me parece que fue el 25 aniversario de la semana. Hicimos 2 conciertos corales, no fuera de la programación, pero como pórtico, y uno de ellos fue el coro Alterum Cor. Lo hicimos ahí en la iglesia de los Padres Carmelitas, a los que agradezco que nos hayan cedido gentilmente ese día su iglesia. Y Alterum Cor es un grupo que ha ido ganando con los años muchísimo. Es un grupo coral muy cercano, son de Valladolid, ojo, ya que traemos gente de la casa también, muy buenos. La gente quizá no se dé cuenta, no les haya oído, pero el año que les trajimos, la gente que estuvo en la iglesia de los padres se quedó completamente perpleja de cómo hacían las voces, de cómo sonaba dentro de esa acústica que tienen siempre con las bóvedas tan altas las iglesias. Este año le dije que quería que hicieran música contemporánea, lo cual es un riesgo, porque primero es una música más difícil de entender, y segundo que es muy difícil de interpretar, porque las notas muchas veces están separadas solo por medio tono y la afinación que hay que tener es muy buena. Bueno, pues van a cantar música de los siglos XX y XXI, pero eso sí, música de iglesia, porque llaman al concierto mística et sacra. O sea que no se preocupe nadie, que no habrá obras profanas en ese concierto de la Iglesia de los Padres. Yo me imagino que la entrada es completamente gratuita, hasta completar el aforo. Sí. Tiene que ser tremendo la cantidad de personas, de asistentes y aficionados y gente que tiene gusto por la música que puede haber ese día, Emiliano. No, ese día hasta completar el aforo, claro. Más o menos, ¿cuántas? Ya lo ponemos aquí. ¿Cuántas? No lo sé, yo creo que sí que pueden entrar. 200 personas creo que sí que pueden entrar en los Padres, porque
la iglesia tiene bastante fondo. Pues seguramente más, ¿eh? Y luego ponemos a los lados también. Más, sí. Yo creo que 200 personas van a ir, seguro. O quizá más. Más. Yo creo que más, ¿eh? Yo creo que más. Nos vamos al último día, el día que se clausura, la semana, que es un momento para Emiliano pues alegre y triste. Alegre porque ya clausura la semana, dice, bueno, ya una más, pero triste porque después de toda la semana con actividades, ¿no? Pues parece que se queda un poco ahí uno... Parece que se queda uno vacío, ¿no? Vacío, ¿verdad? Vacío, bueno, pero... O sea, resarcimos y llenamos ese vacío con todos los cortos que tenemos que ver del Festival de Cine, que tenemos más de 1000 ya, y fíjate. Ahora hablamos porque quiero que me cuentes un poco esto de la Orquesta Barroca de Sevilla, sí, porque esto es algo espectacular, ¿no? La Orquesta Barroca de Sevilla, esto ha sido un logro por nuestra parte, aparte de que hemos tenido que pedir un dinero extra y no digo quién lo ha dado ni cómo lo hemos conseguido. Lo cierto es que el caché de esta orquesta es muy alto y nosotros pues no teníamos, bueno, pero finalmente se ha conseguido. La Orquesta Barroca de Sevilla, con sus solistas, vendrá para hacer un concierto barroco con los instrumentos de la época, con lo cual van a venir el día antes para afinar, para acostumbrarse a la acústica. Los instrumentos antiguos tienen un sonido muy especial, distinto al de ahora. Pero claro, es un éxito que se puedan reunir y poder tocar. El violonchelo se toca cogido entre las piernas, sin estar apoyado en el suelo. Y los violines son violines que están construidos de otra manera, se desafinan cada poco tiempo, tienen que afinar varias veces, y luego van a hacer obras barrocas para violonchelo, pero también para flauta y para dos flautas, como es en el caso del concierto para flauta de pico y flauta travesera de Telemann, o el caso de la famosísima suite número 2, que es el caso para flauta y orquesta de Johann Sebastian Bach, en el que la flauta es el instrumento principal, que los que estén un poco metidos en la música sabrán que es una de las obras cumbres de la historia de la música. Yo estoy deseando escuchar a este grupo, que precisamente me han llamado hoy para pedirme 2 días, es decir, el día anterior, de ensayo, gracias a que el día anterior no tenemos en el auditorio nada, porque estamos en la iglesia, con lo cual nos ha salido perfecto. Viene el día antes a ensayar y el mismo viernes también para clausurar la 32ª Semana Internacional de la Música, que trabajo nos ha costado. Dios. Te voy a hacer una pregunta, Emiliano, que me va a decir, no me hagas esto, pero bueno, Emiliano, ¿qué obra no podemos perdernos? ¿Qué me vas a decir tú? No podemos perdernos ninguna, pero sobre todo, ¿qué podemos poner atención a cuál, por ejemplo? Hombre, yo creo que no debemos perdernos las obras del concierto de la Orquesta Barroca de Sevilla, que están Vivaldi, Bach y Telemann, tocados además de la manera original, con un clavicémbalo, es decir, con los instrumentos que se tocaban cuando fueron compuestas. Este es un concierto que no se puede uno perder. Y el concierto de piano de Joshua de Solán, con obras de Brahms, de Chopin, de Schumann. Es un concierto maravilloso, pero la orquesta no te la puedes perder tampoco. En fin, la zarzuela es el primer año que hacemos una zarzuela entera, y además una zarzuela conocida. Al final, Emiliano, tenemos que ir absolutamente a todo, para no perder los detalles. Yo desde luego iría a todos, pero vamos, os he puesto unos cuantos. No digamos el concierto para el del coro, que además le dirige un vallisoletano extraordinario, Valentín Benavides, que antes se me ha olvidado nombrarle. Y creo que merece la pena, porque además es un concierto diferente, claro. Pues ustedes, si quieren, pueden ya reservar los abonos, o bien pasarse, si quieren, por taquilla cada día de la obra, porque los precios son asequibles, sí, para que nadie se quede sin ver algo que le puede gustar, como es la música. Sí. Vamos a cambiar brevemente de asunto, Emiliano, porque me estabas comentando que tenemos ahí la Semana de Cine a la vuelta de la esquina, sí, el Festival de Medina, con más de 1000 cortos que tienes que... Sí, pero vendrán más, vendrán muchos más, porque se cierra a últimos de año la recepción de trabajos, con lo cual esperemos que vengan cerca de 3000, o sea, es una locura enorme. Tengo miles de correos que me dicen hemos mandado el corto a través de las plataformas, en fin. Yo ahora no he abierto prácticamente todavía la página de la Semana de Cine, porque si no
Bueno, sí que llevamos trabajando ya, porque hemos ido a San Sebastián y ya me traigo la cartera, unos 3 títulos indispensables que la gente de Medina tiene que ver. 3 obras maestras, cada una de un director y cada una de un estilo completamente diferente. Este año que... Una es la ganadora de Cannes, otra es la ganadora de Venecia y otra, pues, es la gran película del cine español, que no voy a decirlo todavía porque no se puede, pero esas 3 ya están. Más ahora las que pueda haber en Valladolid y más las que tengamos en la cabeza de los ciclos para confeccionar y llenar todos los espacios que hay reservados para el cine. Te voy a preguntar qué fecha va a ser este año. Este año se adelanta una semana, no por deseo nuestro, sino porque Málaga ha adelantado una semana y se ha metido en nuestras fechas. Entonces yo le he tenido que adelantar una semana y es del 23 de febrero al 2 de marzo. O sea que este año, que nos enteremos que va a empezar una semana antes. El año pasado era la 1 de marzo, este año tiene que ser en febrero porque si no coincidíamos los 2 festivales y es que los cortos que tenemos iban a ser prácticamente los mismos. Claro, no puedo competir con Málaga en la misma semana. Nosotros tenemos 150.000 euros de presupuesto y Málaga tiene 3 millones de euros de presupuesto. Aparte de la amistad que me une con Juan Antonio Vigar, director de Málaga, me impediría llamarle para decirle algo que ya me tocó decirle a otros directores a lo largo de la historia, pero no, hemos adelantado una semana y tendremos que echar a andar rápidamente, pero antes tengo que terminar la Seminci y la semana de música, en fin, a ver qué tal lo aguanto. Luego ya me imagino que a principios de febrero ya empezaremos a conocer todos los detalles, el Roel de honor, claro. O sea que ya nos quedan ya estamos 3 meses, un poco más de 3 meses. Ya estamos detrás de algunos, sí, estamos detrás de algunos. Por cierto, hace unos días conocíamos el fallecimiento de un amigo, sí. Crítico y un hombre vinculado con el Festival de Medina. Totalmente. Que yo le recuerdo casi siempre haberle visto por Medina del Campo, como era Carlos Pumares, ¿verdad? Sí, señor. Pues mira, te voy a contar una... Esto no lo he contado en público. Llevábamos 2 años intentando llamarle para darle el campo de azul, que es ese otro trofeo que damos nosotros para las personas que llevan vinculadas de una manera u otra al festival, aunque no sean directores o actores, que ya algún año, pues ya llevamos varios años llevándolo. Este último año se lo dimos a la secretaria de la Cátedra de Cine, a Carmen Sáez, también se lo dimos a Paco Plaza, aún en vida. Este año ha fallecido y hemos ido en Valladolid a su homenaje también muy sentido. Y bueno, el otro día me entero que se ha muerto Carlos Pumares, claro. Ha venido siempre menos los 2 últimos años. Además era él el que me llamaba, Emiliano, tengo plaza para el festival. Y digo, hombre, pero si tú eres el único que ha venido en la primera edición. Recuerdo que en la primera edición del festival, en el Lope de Vega, estaba lleno y antes de empezar la proyección, se levantó él, cogió un micro con esa voz que tenía y además que no sabías si te estaba alabando o te estaba echando la bronca. Pero ¿qué hacen ustedes aquí, todos con esto lleno, habiendo un partido de España como hay de fútbol? Me acuerdo de esa anécdota. Todo el mundo echó a reír, claro. Bueno, pues estaban porque les apetecía saber, ver qué era lo que íbamos a hacer ese primer año. Desde entonces creo que no ha fallado en ningún año, Carlos Pumares. Y eso que decía que no le gustaban los cortos. Los cortos no son cine. Todo el año le decía a voces. En Valladolid me veía la Seminci. Emiliano, los cortos no son cine. Bueno, pero tú vendrás al festival, ¿no? Sí, yo voy siempre a tu festival. O hacía una crónica y lo ponía todo muy bien. Y entonces es increíble porque yo creo que me gané su amistad el año que me llamó para el famoso programa Polvo de Estrellas, que a todo el mundo le tenía un miedo impresionante. Yo llamé a los demás del equipo y oye, me ha llamado el segundo de a bordo de Carlos Pumares que quiere hacerme una entrevista esta noche en Polvo de Estrellas. Digo, me va a encornar, me va a coger el toro seguro, vamos. Pero al final decidimos ir porque había que ir del festival. Estábamos en los primeros años,
Entonces había que venderle, entonces nada. Ahí entré, tenía en mi casa todos los datos, presupuesto todo encima de la mesa y con el teléfono, que entonces era el teléfono fijo todavía, en el año 89 o 90 fue. Viendo una entrevista en la que se metió con todo el mundo, con todos los políticos, con las diputaciones. Yo no sabía dónde meterme. ¿Para qué sirve una diputación? Y dije, pues entre otras cosas, pues para ayudar a festivales como el nuestro. Nos paga, bueno, eso está muy bien. Sí, una detrás de otra. Al final dijo algunas impertinencias sobre un ciclo que hicimos al compositor Kurt Weill, que hicimos un compositor, su esposa, que era soprano, se llamaba Lotte Lenya, y luego tenían un amigo muy especial que no era nada menos que Bertolt Brecht, el escritor, y les dije que íbamos a hacer un ciclo de canciones junto con el ciclo de Kurt Weill y de Lotte Lenya. Y entonces dice, pero público, Lotte Lenya, si todo el mundo sabe que se acostaba con Bertolt Brecht. Y yo digo, bueno, ¿y qué le digo a este tío? Digo, bueno, pero eso no tiene nada que ver con el festival, ¿no? No tiene, bueno, fue tremendo aquella. Finalmente ya nos despedimos y desde entonces se conoce que le debí de responder bien, no sé. Hubo amigos míos que me estaban escuchando en la cama. Antonio Sánchez del Barrio nos escuchó desde la cama. Y bueno, al día siguiente dice, bueno, ¿qué entrevista? Digo, joder, si ves cómo lo pasé. En fin, pero bueno, mi mujer lo sabe, que siempre nos llama. En San Sebastián nos veía. Y con los primeros que se iba, era con los otros. También hay que tener en cuenta que yo siempre le traté igual, de la misma forma. Porque cuando empezó a salirse cuando empezó ya el hombre a no estar, yo creo que se trastornó un poco. Y hablaba solo por la calle, decía cosas de las películas. Y un día estábamos en un bar en San Sebastián, en los tiempos difíciles, y estábamos con él, y entonces empezó a poner a parir a una emisora, a un Telecinco, porque salía no sé quién, y claro, nosotros estábamos con él, y los demás se fueron apartando todos, y nos dejaron solos en el bar, porque diciendo, este tío lo mismo es un terrorista o algo. Y bueno, hasta que ya salimos. Yo tengo muchas anécdotas con Carlos, pero es un personaje muy tierno, era un personaje muy tierno. Y bueno, no sé, porque se nos ha escapado darle en vida el Campo de Azur y estamos considerando el podérsele dar a título póstumo, pero el problema es que no tenemos relación ni con su esposa, porque no venía nunca con ella, ni con su hijo. Intentaremos ver si tenemos ese contacto e intentaríamos darle el Campo de Azur aunque fuera a título póstumo. Si no, pues otras personas habrá que también lo merecen. Yo tenía con él cierta relación, nos veíamos todos los años en el Festival de Medina. Sí, te he visto que le entrevistabas. Puesto que nos unía, digo, una relación porque estuvimos los dos en Antena 3 de radio, después los dos estuvimos en Onda Cero. Es verdad. Y ya él se fue a Punto Radio y yo terminé en Onda Medina. O sea que hemos tenido unas vidas paralelas en la radio y tal, y siempre lo comentaba muchas veces, ¿no? Por eso yo me sentí afectado, ¿no? Me dio pena. Yo no, mucha gente. Cuando me enteré de la... El caso es que en vida la gente no hablaba de él porque sonaba mal, porque como estaba tan mal, pues la gente no quería que le vieran con él. Es que la gente es tremenda, ¿eh? Sí. Pero ahora se ha muerto y todo el mundo... Me he dado cuenta que han salido en las redes sociales, han salido en todos los sitios. Emiliano, tenemos que dejarlo aquí. Gracias por venir. Yo sé que has hecho un esfuerzo enorme porque, repito, has estado en San Sebastián, ahora te vas a Dasevinci, estás preparando la Semana Internacional porque todavía, aunque ya está todo el papel, pero ahora falta que se celebre, ¿no? Falta alguna cosilla. Sí. Por eso te agradezco doblemente que estés conmigo. Y cuando falte ya menos para lo que es el cine, pues estamos en contacto. Ya me cuentas 3.000 y pico cintas, 3.000 y pico cortometrajes, porque antes era más difícil. Antes era todo con las películas, había que visualizar la película en celuloide, ¿no? Entonces ahora ya, pues con las plataformas está mucho más sencillo para vosotros, ¿eh? Vino después el VHS, que nos salvó un poco, pero claro, nos llenaban también de cintas en VHS. Y ahora, afortunadamente, no ocupan espacio mucho en los... Bueno, sí ocupan espacio en las plataformas, pero nada más. Pero claro, donde ocupan el espacio es en nuestra cabeza. Lo creo.
siempre para elegir, intentar elegir siempre la mejor, que es difícil elegir la mejor. Bueno, porque seguramente que a lo mejor el público pues muchas veces no está de acuerdo, ¿no? Hombre, claro. Que es lo bueno también que tiene la cosa. Muchas veces ¿no? no está de acuerdo, eso es verdad. Yo tampoco estoy de acuerdo con la mayoría de los premios que dan en San Sebastián. Claro. O en Valladolid yo veo películas que me gustan más, pero la gente vota o si es el jurado, y luego depende de cada jurado también, que a lo mejor tienen manía a alguno de los... Y no es que esto es todo muy subjetivo, muy subjetivo. Emiliano, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti.